El Consejo Galáctico se rió de la solicitud de la humanidad de unirse a las estrellas. Entonces entró un humano, portando el cráneo de su almirante más poderoso. La cámara del Consejo Galáctico se extendía a lo largo de 300 metros de pulidos suelos cristalinos, y su techo abovedado desaparecía entre sombras cuidadosamente orquestadas que hacían que los delegados reunidos se sintieran apropiadamente insignificantes. Bueno, esa era la teoría. En la práctica, la mayoría de los pomposos charlatanes sentados alrededor de la enorme mesa hexagonal se sentían tan humildes como un pavo real saperiano en época de apareamiento. La presidenta del consejo, Belra, se ajustó la túnica ceremonial por 15ª vez. En otros tantos minutos, la tela iridiscente brillaba con cada tic nervioso. Sus 4 ojos, dispuestos en un patrón de diamante a lo largo de su cráneo alargado, no dejaban de mirar hacia el cronómetro incrustado en el pilar central de la cámara. Los humanos llegaban tarde. Típico quizás, anunció en su tono más condescendiente. Nuestros nuevos solicitantes han reconsiderado su petición de unirse al espacio civilizado. Un coro de risas estridentes recorrió a los delegados reunidos. Los coraxianos chasquearon las mandíbulas con diversión, mientras que las branquias del Tronot revoloteaban con una alegría apenas contenida. Incluso los normalmente estoicos señores de granito de Petros se permitieron algunas risas retumbantes que sonaban como rocas cayendo por la ladera de una montaña. El almirante Corex se reclinó en su enorme silla, sus 6 brazos cruzados sobre su pecho abultado en una exhibición que gritaba confianza suprema a cualquiera en un radio de 50 metros. Su especie, los Boran, habían dominado los asuntos militares galácticos durante los últimos 3 siglos, y nunca dejó que nadie lo olvidara. Con casi 4 metros de altura en posición vertical, con una piel que parecía cobre bruñido y ojos como oro fundido, Corx tenía una figura imponente incluso para los estándares del Consejo. «Humanos», rugió, su voz transmitiendo. Una autoridad que hacía que las especies inferiores revisaran instintivamente sus pólizas de seguro de vida. ¡Qué broma! Estos mamíferos creen que pueden entrar sin más en nuestros dominios y exigir reconocimiento. La delegada Sixara, de la hegemonía de los anillos, asintió con entusiasmo, mientras su traductor trabajaba a destajo para convertir sus rápidos chirridos en algo parecido a un discurso coherente. En efecto, almirante, sus documentos de solicitud eran ridículos. Afirmaban haber dominado el viaje más rápido que la luz en menos de 2 siglos desde que consiguieron el pez nuclear. Absurdo en sus especificaciones militares, añadió el consejero Drex, con sus rasgos reptilianos retorciéndose en lo que podría haber sido una sonrisa si uno entrecerraba los ojos lo suficiente y había consumido suficiente alcohol, armas cinéticas primitivas, explosivos químicos y algo que llaman humanos furiosos con palos puntiagudos. ¡Qué audacia! La risa del almirante Corx resonó por la cámara como un trueno en una botella. He visto sus supuestos buques de guerra, toscas cajas de metal unidas con determinación y lo que parece ser algún tipo de cinta adhesiva. Mi yate personal podría superar en armamento a toda su flota. El ayudante del almirante, un gliquiano de aspecto nervioso llamado Brix, se escabulló hacia adelante sobre sus 6 patas, agarrando un bloc de datos con apéndices temblorosos. Señor, los informes de inteligencia sugieren que podríamos estar subestimando los ojos dorados de Corx, fijos en el desafortunado ayudante como ladrillos láser. He conquistado 47 sistemas estelares. He reducido planetas enteros a polvo cósmico. He hecho llorar a crillanos adultos con solo mirarlos severamente. Estos humanos no son más que simios evolucionados jugando con fuego. La portavoz Belter se aclaró la garganta, un sonido como el de las campanillas de viento atrapadas en un huracán. Los humanos solicitaron a esta audiencia que discutiera lo que llaman disputas territoriales en los sectores del borde exterior. Al parecer, algunas de nuestras especies miembros se han expandido a sistemas que reclaman como propios. Reclamar, resopló el almirante Corex. Un sonido que habría hecho reconsiderar sus decisiones vitales a un elefante macho.
¿Con qué autoridad han estado navegando por el espacio durante apenas 2 de sus siglos? Hemos estado cartografiando esos sectores desde antes de que sus ancestros supieran qué punta de lanza sostener. Lo cierto era que varias especies miembros del Consejo habían estado anexando colonias humanas en el borde exterior. Nada demasiado dramático, solo el desplazamiento habitual, la extracción de recursos y la ocasional esclavización de la población local, procedimiento operativo estándar para civilizaciones en expansión. En realidad, los humanos habían presentado quejas, enviado cartas diplomáticas, notas, e incluso intentaron la encantadora e ingenua estrategia de pedir amablemente, todo lo cual se archivó rápidamente en el archivador circular de diplomacia galáctica, también conocido como la unidad de eliminación de residuos más cercana. Además, continuó Corks, entusiasmándose con su tema como un político en una cena benéfica. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Enviarnos una carta contundente? ¿Usar su ridícula excusa de ejército? Podría pacificar a toda su especie con un solo grupo de batalla y aún tendría tiempo para almorzar. Los delegados reunidos murmuraron su acuerdo, seguros de su superioridad y completamente convencidos de su propia invencibilidad. Después de todo, eran el Consejo Galáctico, la cúspide de la civilización, los árbitros de la paz y el progreso en 1000 sistemas estelares. ¿Qué podría salir mal? Las enormes puertas de la cámara, cada una con un peso aproximado de 12 toneladas y diseñadas para abrirse con la grandeza ceremonial que hacía que las procesiones nupciales parecieran informales, explotaron repentinamente hacia adentro con un sonido como el de un meteorito al impactar contra una sección de percusión. El humo se elevó por la entrada, y a través de la neblina apareció una figura que hizo que todos los delegados en la cámara cuestionaban sus decisiones de vida, sus pólizas de seguro, y muy posiblemente, su elección de desayuno esa mañana. El capitán Jake Morrison medía aproximadamente 2 metros, lo que, para los estándares galácticos, lo convertía en una estatura decepcionantemente promedio. Lo que no era promedio era su porte, como el de un depredador que acaba de entrar en un zoológico interactivo y encuentra el menú sorprendentemente atractivo. Llevaba el pelo oscuro corto al estilo militar, y sus ojos azules tenían la fría intensidad que suele reservarse para agujeros negros y auditores fiscales. Vestía lo que parecía ser el uniforme militar estándar de un humano, aunque las diversas marcas de quemaduras, agujeros de bala y manchas sospechosas sugerían que había tenido una semana bastante agitada. Un arma colgaba de su cadera, y a la espalda llevaba atado algo que parecía capaz de perforar el blindaje de un acorazado mientras silbaba una alegre melodía. Pero nada de eso fue lo que hizo que el delegado reunido recordara de repente sus citas urgentes en otros lugares. Era el objeto que llevaba en la mano izquierda. Con despreocupada indiferencia, Jake Morrison levantó lo que era inconfundiblemente una calavera, que aún conservaba rastros de color cobre, de piel blanca y con 2 cuencas oculares doradas muy familiares. La examinó brevemente, como un cliente que revisa la madurez de una fruta, y luego alzó la vista hacia la atónita asamblea con una sonrisa que habría hecho que los tiburones presentaran quejas por competencia desleal. «Vaya, vaya, vaya», dijo Jake, y su voz resonó por la sala repentinamente silenciosa con el tono coloquial que suele reservarse para hablar de las condiciones meteorológicas o la lista de la compra. «Parece que llego tarde a la fiesta, como si fuera una moda». Sin perder el paso, se acercó a la mesa del consejo, y con la gracia despreocupada de quien le lanza una pelota a un perro, hizo rodar el cráneo por la superficie pulida. Rebotó una vez, 2 veces, y luego se detuvo justo frente a la ornamentada silla de la portavoz Velara. Sus cuencas vacías la miraban con lo que solo podría describirse como una decepción acusadora. El silencio que siguió fue el que se suele asociar a los servicios funerarios, solo que los funerales solían ser más alegres. El delegado Sixara emitió un sonido como un globo desinflándose mezclado con un gato moribundo. Los rasgos reptilianos del consejero Drex se habían tornado de un interesante tono verde que sugería que estaba reconsiderando sus elecciones de almuerzo. Los señores de granito de Pro, a pesar de estar literalmente hechos de roca,
de alguna manera se las arreglaban para parecer mareados. Oh, no hablen todos a la vez, continuó Jake, acomodándose en la silla más cercana con la confianza despreocupada que sugería que era el dueño del lugar. Sé que probablemente todos se estén preguntando sobre mi pequeño tema de conversación. Señaló la calavera con el aire de un presentador de un concurso que revela el gran premio. Les presento lo que queda del almirante Corks. Un tipo encantador, la verdad, con cierta tendencia al genocidio, al asesinato en masa y con pésimos modales en la mesa, pero por lo demás, una compañía encantadora. Los 4 ojos de la portavoz Velara parpadearon en rápida sucesión. Un tic nervioso que la hacía parecer una cámara de seguridad defectuosa. Mataste al almirante Corex. Mataste. Las cejas de Jake se alzaron con fingida sorpresa. Oh, qué palabra tan dura. Prefiero. Reorganizó agresivamente su estructura molecular hasta que alcanzó un estado de siesta permanente. Mucho más diplomático, ¿no creen? El tono desenfadado del humano era de alguna manera más aterrador que si hubiera. Había estado gritando amenazas y blandiendo armas. Había algo profundamente inquietante en hablar de asesinatos con el mismo entusiasmo que la mayoría de la gente reserva para discutir planes de fin de semana. Ay de Briggs, que había estado revisando frenéticamente su bloc de datos desde que el cráneo hizo su dramática entrada, de repente palideció muchísimo, lo cual era impresionante considerando que su especie tenía naturalmente el color del pergamino viejo. Señor, portavoz, la nave insignia del almirante, la conquista inexorable, se apagó hace 3 ciclos. Sin señal de socorro, sin campo de escombros, simplemente desapareció. Ah, sí. Jake asintió con aprobación, como un profesor cuyo alumno finalmente había comprendido un concepto difícil. Preciosa nave. Una potencia de fuego realmente impresionante. Una lástima por las debilidades estructurales en el blindaje primario del casco. ¿Quién iba a saber que el fuego de plasma concentrado podía convertir un dreadnought en confeti carísimo? La voz del consejero Drex se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. La conquista inexorable tenía una tripulación de 12.000 hombres. La expresión de Jake no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Había siendo la frase clave. Deberían haberlo pensado antes de decidir usar colonias humanas como práctica de tiro. La cámara estalló en caos. Los delegados gritaban en 17 idiomas diferentes, la mayoría de los cuales parecían combinar creativamente blasfemias y terror existencial. Varias especies intentaban activar protocolos de emergencia, mientras que otras parecían redactar lo que sospechosamente parecían testamentos. Durante todo el proceso, Jake Morrison permaneció inmóvil, observando cómo se desplegaba el pánico con el tipo de interés distante que suele reservarse para los documentales de naturaleza sobre rituales de apareamiento animales particularmente violentos. Bueno, dijo, su voz cortando el caos como una motosierra cortando papel de seda. ¿Discutimos los términos? Jake Morrison se reclinó en su silla, observando a los delegados reunidos con la expresión paciente que suele verse en terapeutas y expertos en desactivación de bombas. El pánico se estaba calmando hasta convertirse en un nivel de terror más manejable, lo que consideraba un progreso. Veo que todos se preguntan sobre los detalles, dijo Jake, señalando de nuevo hacia la calavera que parecía estar mirando fijamente, dirigiéndose acusadoramente a todos en la cámara. Permítanme, pues, describirles lo que su querido almirante Corex consideraba diplomacia. La portavoz Velara había logrado contener su parpadeo nervioso, aunque aún parecía estar reconsiderando seriamente sus opciones profesionales. El almirante estaba llevando a cabo los protocolos estándar de expansión territorial. Estándar. La risa de Jake tenía la calidez de una supernova en estado crítico. Señora, déjeme hablarle de lo estándar. Hace 3 semanas, el almirante Corks decidió que la colonia humana en Kepler 442b ocupaba el espacio que él quería para un complejo vacacional. El tono desenfadado del humano no flaqueó, pero algo depredador brilló en sus ojos.
La colonia Nuevo Edén tenía una población de 47.000 civiles, incluyendo 8.000 niños. Su crimen existía en un sistema estelar que Corex pensó que sería una buena adición a su imperio personal. El traductor de la delegada Cisara trabajaba horas extras, convirtiendo sus nerviosos chillidos en palabras apenas coherentes. Seguro que hubo negociaciones, canales adecuados. Hubo negociaciones. De acuerdo, interrumpió Jake, con la voz en un tono de conversación que se usa al hablar de la compra. La oferta inicial de Corks fue de 30 segundos para evacuar un planeta entero. Su oferta final fue de 15 segundos. ¡Qué generoso, su almirante! La cámara volvió a quedar en silencio, el tipo de silencio que precede a la iluminación o a las explosiones. El colono intentó rendirse, continuó Jake, examinándose las uñas con el interés casual de quien habla de patrones climáticos. 47.000 personas emitiendo señales de rendición en todas las frecuencias, ondeando banderas blancas, enviando mensajes diplomáticos en 37 idiomas diferentes, incluido el borano. ¿Sabes cuál fue la respuesta de tu almirante? Los rasgos reptilianos del consejero Drex adquirieron un interesante tono verde pálido. ¿Qué? ¿Qué hizo? La sonrisa de Jake podría haber congelado el hidrógeno. Se rió. Rió de verdad. Luego ordenó el bombardeo orbital de todos los centros de población importantes. Pero aquí está la parte realmente encantadora. No usó armas de muerte rápida. No, eso habría sido demasiado misericordioso. El humano se levantó lentamente. Su movimiento hizo que la mitad del consejo retrocediera. Corks usó armas térmicas. Plasma de combustión lenta que tardaba horas en matar. Quería que los colonos sufrieran. Quería que supieran que estaban muriendo. Quería que tuvieran tiempo para pensar en lo que les estaba sucediendo. La voz del portavoz Velara salió apenas un susurro. Los niños. Ah, sí, los niños. La voz de Jake se redujo a algo que hacía que los vientos árticos parecieran tropicales. Corks tenía un plan especial para ellos. Condujo a los supervivientes al edificio principal de la escuela de la colonia. 8.000 niños, de entre 5 y 17 años. Luego les dio una opción: ver a sus padres arder o arder primero ellos mismos. La cámara estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler en un planeta a 3 sistemas de distancia. Pero la verdadera obra maestra, continuó Jake, su tono de conversación hacía las palabras aún más escalofriantes, fue cuando transmitió todo en directo a todos los mundos humanos del sector. Quería que viéramos, quería que supiéramos qué les sucedía a las personas que se interponían en su camino. Aide Brix escaneaba frenéticamente su panel de datos, probablemente esperando, para encontrar alguna regulación que hiciera que esta conversación terminara. Señor, por favor, debe haber algún malentendido. ¿Malentendido? Jake arqueó las cejas con fingida sorpresa. Ah, lo entendí perfectamente. Corks dejó su mensaje muy claro. Incluso grabó un mensaje de video personal para el gobierno de la Tierra. Algo sobre enseñar a los mamíferos primitivos su lugar en el orden galáctico. El humano metió la mano en su chaqueta, sacó un pequeño dispositivo y lo colocó sobre la mesa junto al cráneo. ¿Quiere oírlo? Guardé una copia. Muy educativo. Mucho lenguaje rimbombante sobre la inferioridad humana y promesas de hacerle algo peor a cualquier otra colonia que no evacuara voluntariamente cuando él apareció. Nadie en la cámara parecía especialmente ansioso por escuchar la última actuación del almirante Corks. Así que, naturalmente, Jake continuó, recostándose en su silla. Decidí hacerle una visita personal al almirante. Cortesía profesional. ¿Entiende? Diplomacia especie. Rastreaste la conquista inexorable. La voz del consejero Drex se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Rastreado, se infiltró, eliminó sistemáticamente a su tripulación y tuvo una conversación muy instructiva con el mismísimo almirante. Jake asintió alegremente.
Es asombroso lo que la gente te dice cuando está bien motivado. ¿Sabías que Corex tenía planes de atacar 17 colonias humanas más? Un tipo muy ambicioso. Los 4 ojos del portavoz Balfara volvieron a parpadear rápidamente. Tú mataste a 12.000 tripulantes. La expresión de Jake se tornó pensativa. Matar es una palabra tan limitada. Prefiero pensarlo como una orientación profesional agresiva. La mayoría tuvo la oportunidad de rendirse. Algunos incluso la aprovecharon. Los que no lo hicieron, bueno, tomaron su decisión al participar en el genocidio. El humano señaló la calavera con indiferencia casual. El propio Cork se mostró particularmente hablador una vez que superamos todo el asunto de los guerreros alienígenas superiores. Resulta que estaba muy orgulloso de su trabajo en Nuevo Edén. Lo llamó su obra maestra. Incluso me mostró grabaciones de video que había guardado como trofeos. La sonrisa de Jake se volvió completamente glacial. Me aseguré de que viera todas y cada una de esas grabaciones antes de presentarle el concepto de justicia humana. Tomó unas 6 horas. Fue muy instructivo sobre las estrategias militares del Consejo durante ese tiempo. El silencio que siguió solo fue roto por lo que sonó sospechosamente como si varios delegados actualizaran discretamente sus pólizas de seguro. La portavoz Velara se aclaró la garganta con la energía nerviosa que suele reservarse para quienes desactivan bombas o explican a sus cónyuges por qué compraron accidentalmente una luna pequeña. Capitán Morrison, aunque apreciamos su preocupación por la seguridad colonial, seguramente podemos resolver esto por los canales diplomáticos adecuados. La risa de Jake tenía la calidez del nitrógeno líquido. ¿Se refiere a las 47 quejas formales que presentamos sobre violaciones territoriales? ¿O quizás a las 32 solicitudes de mediación que se archivaron directamente en sus unidades de eliminación de residuos? Ah, ya sé. Se refiere a las 17 órdenes de cese y desistimiento que aparentemente se usaron como material de lectura recreativa. El consejero Drex intentó esbozar lo que podría haber sido una sonrisa diplomática, aunque con sus rasgos de reptil, parecía más como si estuviera sufriendo un grave malestar digestivo. Seguramente podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Quizás reparaciones por el desafortunado incidente en Nueva Edén. Un incidente desafortunado. La voz de Jake se redujo a un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que si hubiera estado gritando. 47.000 civiles quemados vivos para entretener. Y tú lo llamas un incidente desafortunado. Empiezo a pensar que tienen una definición muy interesante de diplomacia. Los chillidos de la delegada Zixara habían alcanzado frecuencias que probablemente estaban causando daño auditivo a la mitad de las especies en la cámara. Su traductor trabajaba frenéticamente para convertir el ruido en algo parecido al habla. ¿Qué? ¿Qué quieres de nosotros? Jake Morrison se levantó lentamente. Su movimiento provocó una oleada de tensión que podría haber impulsado una pequeña ciudad. ¿Qué quiero? Oh, eso es refrescantemente directo. Me gusta eso en un político. Una cualidad muy poco común. Empezó a pasearse por la cámara con el paso tranquilo de alguien que da un agradable paseo matutino, aunque su camino lo llevó por delante de la silla de todos los delegados. Primera retirada inmediata de todas las fuerzas militares del Consejo de los Territorios reclamados por los humanos. No negociable, pero esos sistemas contienen recursos valiosos, empezó el consejero Drex. En segundo lugar, Jake continuó, como si el reptil no hubiera hablado, pleno reconocimiento de la soberanía humana sobre cualquier sistema que contenga colonias humanas, independientemente de quien haya llegado primero. No nos interesan especialmente sus antiguas reclamaciones territoriales. Los 4 ojos de la portavoz Velara volvían a parpadear nerviosamente. Capitán, debe comprender que el Consejo ha establecido protocolos para disputas territoriales que han mantenido la paz galáctica durante siglos. En tercer lugar, la voz de Jake atravesó su objeción como un cortador de plasma a través del papel de seda. Disculpa formal y reparaciones de guerra por la masacre de Nuevo Edén.
Estoy pensando en algo así como, digamos 50.000 millones de créditos para empezar. La cámara estalló en indignación, parloteos, graznidos y lo que sonaba como alguien haciendo gárgaras con grava. Varios delegados parecían estar calculando exactamente cuánto representaba eso del PIB de su especie. El capitán Morrison, dijo la portavoz Velara, con la voz asumiendo la paciencia forzada que suele reservarse para hablar con niños particularmente difíciles. No puedes esperar en serio que el Consejo Galáctico se someta a los ultimátums de un solo humano. ¿Un solo humano? La sonrisa de Jake podría haber servido para refrigerar planetas pequeños. ¡Oh, qué adorable! ¿Crees que estoy aquí solo? Dio un golpecito a un pequeño dispositivo en su cuello, y de repente la pantalla principal de la cámara se iluminó con lecturas tácticas que hicieron que varios delegados militares cuestionaran sus decisiones vitales, y muy posiblemente, las decisiones evolutivas de su especie. Permítame presentarles la flota de defensa terrana, dijo Jake con tono informal. Actualmente situada en el límite de este sistema, 47 naves que van desde destructores hasta lo que nos gusta llamar rompeplanetas. Aide Briggs escaneaba frenéticamente sus instrumentos. Sus 6 patas se movían con la energía desesperada que suele verse en insectos que acaban de darse cuenta de que están a punto de encontrarse con la suela de la bota de alguien. Señor, estoy leyendo señales de energía masivas, pero no hay nada en los sensores de largo alcance. Oh, usted no las vería, dijo Jake amablemente. Los humanos tienen la encantadora costumbre de desarrollar tecnología diseñada específicamente para poner muy nerviosa a gente como usted. Sistemas de sigilo. Verán, aprendimos pronto que a veces la mejor manera de evitar una pelea es asegurarse de que el otro no sepa que estás ahí hasta que sea demasiado tarde. La pantalla táctica cambió, mostrando lo que parecían ser esquemas detallados de cada instalación militar importante del Consejo en un radio de 50 años luz, la ubicación de las armas, las frecuencias de los escudos, los complementos de la tripulación y lo que sospechosamente parecían listas de la compra para algunas formas de entretenimiento muy violentas. Los hemos estado observando durante bastante tiempo, continuó Jake, con un tono que adoptó el tono de conversación habitual para hablar de planes de fin de semana. Es increíble lo que se puede aprender cuando el otro bando cree que solo son mamíferos primitivos jugando con fuego. La voz del consejero Drex había adquirido un tono que sugería que estaba reconsiderando cada decisión importante que había tomado. ¿Cómo? ¿Cómo penetraron en nuestras redes de seguridad? La sonrisa de Jake se ensanchó. Secreto comercial. Pero debo decir esto. Sus algoritmos de cifrado son adorables. Mi sobrina de 12 años podría descifrarlos con su ordenador de tareas. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando transmisiones en tiempo real de lo que parecían ser las habitaciones personales de varios miembros del Consejo. La portavoz Velara palideció al reconocer su propia sala de estar, con su colección de vídeos importados de gatos terrestres. La cuestión es, dijo Jake, recostándose en su silla con la confianza despreocupada de alguien que domina la galaxia y está considerando redecorar. Sabemos exactamente dónde está cada una de sus naves, con qué están armadas y cuánto tardaría para convertirlos en chatarra carísima. Esto es chantaje, susurró el orador. ¿Chantaje? Jake parecía genuinamente herido. Prefiero pensar en ello como diplomacia agresiva con ayudas visuales, mucho más civilizada que la que Corex tenía en mente para el resto de nuestras colonias. La cámara había vuelto a quedar en silencio, pero esta vez era el tipo de silencio que precede a una capitulación total o a un funeral muy caro. Jake Morrison se levantó de su silla con el tipo de movimiento deliberado que hizo que todos en la cámara se interesaran repentinamente en comprobar sus procedimientos de evacuación de emergencia. Se acercó al cráneo del almirante Corks, sonriendo a los delegados reunidos, lo recogió y lo examinó con el interés despreocupado de quien inspecciona fruta en un mercado. Saben, dijo con tono conversacional. Corks cometió el mismo error que todos ustedes cometen ahora mismo.
Pensó que los humanos eran solo otra especie primitiva a la que se podía someter con una potencia de fuego superior y tácticas de intimidación. El cráneo emitió un satisfactorio sonido hueco cuando Jake lo golpeó con el nudillo. Resulta que cuando amenazas, si quemas vivos a la familia de alguien, quemas vivos a sus hijos y lo retransmites con fines de entretenimiento, sueles sacar a relucir rasgos de carácter muy interesantes en los supervivientes. La voz del portavoz Velara salió apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué quiere que hagamos exactamente? Jake volvió a colocar el cráneo sobre la mesa, colocándolo de forma que sus cuencas vacías miraran directamente al portavoz. Quiero que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza humana. Somos animales de manada, criaturas tribales. Cuando hieres a uno de nosotros, nos hieres a todos. Cuando matas a nuestros hijos, te ganas a toda nuestra especie. Señaló la pantalla táctica, que seguía mostrando información detallada sobre cada activo militar del Consejo. No se trata solo de la colonia Nuevo Edén. Se trata de cada asentamiento humano que has desplazado, de cada familia que has dispersado, de cada vez que nos has tratado como si fuéramos una plaga galáctica. El consejero Drex intentó lo que podría haber sido un tono diplomático, aunque su voz de reptil se quebraba como la de un adolescente en un baile escolar. Capitán Morrison, seguro que podemos llegar a un acuerdo razonable. ¿Un acuerdo? La risa de Jake podría haber servido para enfriar las bebidas. Aquí está su compromiso. Tienen exactamente 72 horas para retirar todas las fuerzas militares del espacio reclamado por los humanos. Todas las naves, todas las instalaciones, todos los soldados, desaparecidos. El humano volvió a caminar de un lado a otro. Su paso despreocupado, de alguna manera, era más amenazante que si hubiera estado dando pisotones y profiriendo amenazas. Además, el Consejo Galáctico reconocerá formalmente la soberanía humana sobre cualquier sistema que contenga colonias humanas, independientemente de las reclamaciones territoriales previas. Sin excepciones, sin negociaciones, sin astutas lagunas legales. El traductor de la delegada Sixara trabajaba tan duro que probablemente le correspondía el pago por riesgo, pero las implicaciones económicas. Implicaciones económicas. Jake arqueó las cejas con fingida sorpresa. Ah, le preocupa la economía. Eso es refrescante. Dígame, ¿cuál fue el valor económico de 47.000 vidas humanas? Tengo genuina curiosidad por sus métodos contables. La portavoz Velara intentó un último y desesperado intento por mantener cierta apariencia de autoridad. Capitán, no puede esperar que todo el Consejo Galáctico se doblegue a las exigencias de una sola especie. Jake dejó de caminar y se giró para mirarla. Directamente. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Una sola especie. Señora, permítame explicarle algo sobre las matemáticas humanas. Actualmente tenemos colonias en más de 300 mundos. Cada colonia tiene un promedio de 50.000 personas. Eso equivale a 15 millones de humanos repartidos por esta galaxia. Volvió a pulsar su dispositivo de comunicación, y la pantalla táctica cambió para mostrar un mapa estelar con los asentamientos humanos resaltados en rojo. Había muchos más puntos rojos de lo que nadie en la cámara esperaba. Cada uno de esos asentamientos representa familias, niños, personas muy interesadas en no ser convertidas en entretenimiento para sádicos almirantes alienígenas, continuó Jake. Y aquí está lo realmente interesante de la psicología humana. Tendemos a tomarnos cosas como el genocidio muy a pecho. La pantalla se centró en varias colonias humanas, mostrando lo que parecían ser extensas instalaciones defensivas, plataformas orbitales y lo que parecían sospechosamente armas de gran tamaño apuntando hacia el espacio del Consejo. Verá, mientras nos trataba como mamíferos primitivos, nosotros nos preparábamos precisamente para este tipo de conversación, dijo Jake con el tono alegre que suele reservarse para hablar de planes de vacaciones. Cada colonia humana tiene ahora suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas estelares enteros.
Cada asentamiento está conectado por nuestras redes de comunicación. Cada familia sabe exactamente qué le pasó a Nuevo Edén. Tade Briggs actualizaba sus cálculos frenéticamente. Su tableta de datos humeaba por el uso excesivo. Señor, si estas lecturas son precisas, los humanos tienen suficiente armamento militar para desafiar a toda la flota del Consejo. Desafío. La sonrisa de Jake podría haber sido patentada como arma de destrucción masiva. Ay, Briggs, sigue pensando en términos de luchas justas. Los humanos no creemos en luchas justas. Creemos en una superioridad aplastante aplicada con extremo prejuicio. Los 4 ojos del portavoz Velara parpadeaban tan rápido que prácticamente parpadeaban. Está amenazando con una guerra contra todo el Consejo Galáctico. ¿Amenazar? Jake parecía genuinamente desconcertado. No estoy amenazando nada. Estoy explicando la nueva realidad. Tiene 72 horas para cumplir con nuestras peticiones, completamente razonables. O demostramos con exactitud por qué las especies dominantes de la Tierra no llegaron a ser así, siendo amables con las cosas que intentaron comérselas. El humano regresó a su silla y se sentó con naturalidad. Ah, y una cosa más. El Consejo establecerá un departamento formal de asuntos humanos con plena autoridad para investigar cualquier queja sobre el trato a las colonias humanas. El departamento estará compuesto exclusivamente por humanos, reportará directamente a la Tierra y tendrá acceso ilimitado a los registros militares del Consejo. La voz del consejero Drex salió como un susurro ahogado. Exigen que dejemos que los humanos vigilen nuestras propias fuerzas militares. Policía es una palabra muy fea, dijo Jake pensativo. Prefiero supervisar agresivamente con prejuicios hacia la resolución violenta de problemas, mucho más diplomático. La cámara quedó en silencio, salvo por el sonido de los delegados calculando en silencio cuánto valía su orgullo en comparación con la existencia continua. La voz del portavoz Velara finalmente rompió el silencio. Y si aceptamos estos términos, Jake Morrison se levantó, recogió el cráneo del almirante Corks y se lo metió bajo el brazo como si fuera un balón de fútbol. Entonces los humanos estarán encantados de participar en la civilización galáctica como miembros pacíficos y productivos de la comunidad. De hecho, somos vecinos bastante agradables cuando no intentan asesinar a nuestros hijos. Se dirigió hacia las puertas de la cámara en ruinas, se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Ah, y quizá quieras actualizar tus archivos de inteligencia. Eso de que los humanos usan palos puntiagudos está terriblemente anticuado. Hemos avanzado hacia métodos mucho más eficientes de resolución de conflictos. El capitán Jake Morrison salió de la cámara, dejando tras de sí un vacío en la política galáctica y 47.000 razones por las que nadie debería subestimar jamás la capacidad humana para la resolución creativa de problemas. El Consejo Galáctico votó unánimemente aceptar los términos humanos aproximadamente 30 segundos después de que se cerraran las puertas de la cámara. Al parecer, algunas lecciones se aprenden mejor en el trabajo duro.